Bueno, pues como les comentaba, la vida de la joven Roxana Ruiz, de 23 años de edad, originaria de Oaxaca, cambió el día en que, en defensa propia, mató a su violador. 2 años después de esto, Roxana ha sido condenada apenas el lunes a 6 años y 2 meses de cárcel por el delito de homicidio por uso excesivo de la legítima defensa. La jueza Mónica Osorio Palomino consideró que Roxana pudo haber parado a tiempo para que su agresor conservara la vida. Pero vamos a hacer contacto justamente en este momento con Roxana Ruiz y está acompañada por su abogado, Ángel Carrera. Los saludo a los dos con mucho gusto y qué bueno tener la oportunidad de pues poder comentar este caso, abogado. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, antes que nada, muchas gracias y buenos días, abogado. Buenos días, Adela. ¿Qué van a hacer luego de esta sentencia? Yo tengo un documento aquí del Poder Judicial del Estado de México en donde hacen algunas puntualizaciones. Si quiere, abogado, luego las comentamos uno a una. Pero, ¿qué procede? ¿Qué sigue? Procede que presentemos nuestro recurso de apelación en un término de 10 días. Hoy sería el segundo día que ha transcurrido para nosotros. Son 10 días hábiles. 10 días hábiles. 10 días hábiles. ¿Roxana está junto a usted? ¿Está con usted? Sí, aquí se encuentra Roxana, yo me pregunto. Roxana, hola, buenos días. Buenos días. A ver, les comento con ustedes estas puntualizaciones y a ver si Roxana pues nos puede hacer un poco la relatoría de cómo ocurrieron las cosas, abogado, aquel día. Las puntualizaciones que hacen por parte del Poder Judicial del Estado de México es que Roxana, tú habías dejado ya inconsciente al agresor, que le diste un golpe en la cabeza, que había quedado inconsciente y que después lo estrangulas y lo asfixias. Y que lo que dice la jueza, la resolución de la jueza fue que habría sido suficiente con el golpe en la cabeza. Roxana, yo no sé si tú puedas contarnos qué fue lo que pasó ese día. Sí, pues un día saliendo, 7 de mayo de 2021, saliendo de trabajar, me dirijo a mi casa y me quedo ahí con una chica. En cuanto empiezan a llegar sus compañeros de trabajo, entre ellos Sinaí. Nos quedamos ahí un buen tiempo. Después de eso me dirijo a mi casa. Este tipo dice que vive cerca, que me acompaña. Yo acepto y llegando a mi domicilio dice que si lo voy a dejar afuera con mi perro, que lo deje entrar, que ya me acompañó, que había cobrado, que no quería que pasara. Lo dejo entrar por humanidad. Solo por esa noche yo no pensé que ese tipo traía estas intenciones. No pensé que esto iba a pasar. Ya estando dormida me despierto cuando ese tipo ya estaba encima de mí pidiendo auxilio. Este tipo pues de encima de mí y empieza a abusar de mí. En ese momento yo me empiezo a defender, me empiezo a mover. Como pude me zafé, lo empujé y hice correr a la puerta, pero por el miedo no pude abrirla con facilidad. Se trabó la puerta, no sé qué pasó, no pude salir. Cuando logré que la puerta se desatorara, la empuja y no me permite huir de ahí. Entre el forcejeo y el no querer que me tomara, lo veo distraído, corro por una playera y se la pongo en el cuello. En ese momento empezamos otra vez a forcejear. Este tipo
al momento de cargar mi forcejeo nos caemos y es cuando se pega en la cabeza. Yo no me di cuenta de que si había perdido la vida o no, simplemente me di cuenta de que ya no se levantó. Mm, yo me salí, volví a regresar. Es algo horrible. Volver a recordar esos momentos donde una persona te amenaza de muerte, donde te tomó a la fuerza y después dice que si no te dejas que termine de violar, te va a matar. Cuando él se golpea, cuando cae, se golpea en la cabeza, queda inconsciente, pero tú no sabías si estaba inconsciente o si había muerto por el golpe. ¿Es lo que me dices? No, No lo no, tenía. yo no quería ni acercarme ni tocarlo. Pues. Ya. ¿Y luego de eso lo asfixias con la playera? No, 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 no. En el momento de que yo me estoy defendiendo es cuando yo le pongo la playera en el cuello. Mm. Y entonces es cuando él cae y se golpea en la cabeza. Cuando estamos forcejeando, sí. Ya. También aquí en este documento que me envía el Poder Judicial del Estado de México dice que tú permaneciste con el cuerpo del agresor durante 20 horas. ¿Es así? Eso ocurrió en la noche, lo de la violación, en la madrugada del 7 de mayo. Ya se podría decir que era la mañana del 8 de mayo, la madrugada del 8, amaneciendo el 8 de mayo. Y pues yo no sabía qué hacer con esa situación, yo me quedé en shock, pues ahí estuvo ese sujeto, ¿no? O sea, No es porque quisiera haber quedado con el cuerpo ahí viéndolo, o sea, qué trauma, ¿no? O sea, Entiendo, entiendo. No sabías qué hacer y transcurrieron así muchas horas. sí. ¿Tú con quién vives, Roxana? ¿Estabas tú y tu hijo en tu casa? En ese día no se encontraba mi bebé, estaba con su abuelita. Ya. ¿Tú, con tu mamá? Con la mamá de su... Ya. Con la mamá del padre de tu hijo. Ya. Ahora, ¿tú conocías al agresor? ¿Lo habías visto antes o nunca lo habías visto? No, nunca la había visto, no. Pero me dices A pesar que es de que ¿era amigo o compañero de tu amiga? la chica tampoco la conocía, me quedé ahí porque yo caminé sobre esa calle para ir levantando PET, pero me quedé allí. Lamentablemente me quedé ahí, yo no sabía que esto iba a pasar, yo no me quedé ahí con el fin de que quería que me violaran, no quería quitarle la vida a alguien, no quería que me sentenciaran a tantos años. Ahorita no, yo no lo hice con eso, yo no sabía que esto iba a pasar. Sí, sí. Ahora, una vez que muere y que transcurren estas 20 horas, también dice este documento, esta tarjeta informativa, que una vez muerto el agresor, tú le realizas heridas graves, ¿no? Y que habrías pretendido mutilar el cuerpo. No, eso no es verdad. No hubo tales heridas. Al momento de hacerlo, pues no no lo hice con el fin de mutilarlo ni con el fin de extraer las partes como dicen. Yo no lo desmembré, yo no lo mutilé, no, simplemente fueron unos cortes que está justificado por el estrés postraumático después de la violación. Ya. Esto con los peritajes psicológicos de la fiscalía y de la defensa. Claro, porque abogado, pues está
en estado de shock, ¿no? Por la violación, por haber matado al hombre, por verlo ahí en su casa muerto, ¿no? Abogado, un poco este es el escenario que nos platica Roxana. Sí, habría que entender el contexto en que el hecho se desarrolla. Roxana, en la fecha que sucede el hecho, tiene 21 años. Sí. Es una mujer indígena. No tiene apoyos en esta ciudad. Entonces sucede el hecho y en la realidad, sin conocer a nadie, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con el cuerpo, no tiene a quién buscar, a quién pedirle, a nadie le comenta y por eso se queda así. Respecto de los señalamientos de desmembramiento, cosas de ese tipo, son totalmente falsos. Se pretende criminalizar a Roxana y se pretende justificar con eso un fallo. Hay un corte que hace con un cúter en el pecho superficial y un corte que hace en la pierna cerca del pene. Es todo lo que... ¿Son 2 heridas? Sí, son 2 heridas superficiales que no interesan ningún órgano vital, ni mucho menos, y existen en ese sentido informes periciales. Ahora, respecto de específicamente esa conducta post-mortem, posterior al fallecimiento, no hay que olvidar que después de eso, Roxana previamente fue violada y está plenamente acreditado. Hay un señalamiento, hay unas lesiones que tienen piernas y hay dictamen psicológico de la Fiscalía que corrobora, que reúne todas las características de una víctima de violencia sexual. Entonces, esa violación está acreditada. La legítima defensa está acreditada. Ahora, con ese tipo de lesiones que efectivamente constan, pero son 2 superficiales, hechas con un cúter, tratan de, además de criminalizar, justificar, ¿no? Lo cierto es que... Justificar la sentencia, me dice. Por esa conducta se inició también ya no lo estamos escuchando, abogado. Por violación a las leyes de inhumación y exhumación. Y fue dictado un auto de vinculación a proceso, solo que Roxana en ese se sometió a una terminación anticipada del proceso, pagó reparación del daño por ese hecho y quedó sobreseído. Ya ni siquiera debería de haber sido utilizado en la sentencia. Se nos está yendo el audio, abogado. Creo que está pasando algo con su... Ahí está. Es que no lo perdimos en algún momento, no lo escuchamos, abogado. ¿Quiere que le repita? Esto último, por favor, si es tan amable. Roxana fue acusada por esta conducta, se dictó auto de vinculación, ella se acude a una terminación anticipada en este proceso, paga reparación del daño, ahí pagó un concepto a los familiares, se acabó, quedó sobreseído, no hubo ejercicio de la acción penal en esa conducta específica y ni siquiera debería de ser utilizada para justificar el fallo de condena, porque es otro hecho que ya fue juzgado y sancionado. Se estaría juzgando 2 veces por el mismo delito o utilizando indebidamente en ese fallo esa conducta. Ahora, ahora está Roxana en libertad. ¿Va a enfrentar el proceso en libertad? Eso esperamos. Roxana estuvo 9 meses privada de su libertad. Sí, estuvo 9 meses presa. Sí. Se pidió la revisión de su medida cautelar. Creíamos que no tenía que ser prisión preventiva oficiosa. Hubo debate, se nos concedió la libertad. Tribunal de Alzada la revocó. Acudimos al juzgado federal, nos concede el amparo y Roxana debe permanecer libre durante todo su proceso. El hecho de que presentemos el recurso de apelación va a permitir que el fallo no quede firme. Por lo tanto,
hasta que se resuelva en el tribunal. Porque una vez ella fue sentenciada el lunes, ¿no? Con una condena de 6 años más la reparación del daño, ¿es así? Así es. Ya. ¿Y esto significa que tuvieron que haberla detenido o qué significa luego de la sentencia, abogado? Significa que tenemos 10 días para inconformarnos, para apelar, para que ese fallo no quede firme. Ya entiendo. Ahora, si nos apeláramos, entonces sí, esa sentencia la estaríamos aceptando y sí quedaría firme y habría la posibilidad de que fuera detenida. Ya. Ahora, Roxana, tú has dicho, y yo lo comentaba hace unos minutos en un principio, que de no haberte defendido estarías muerta. Sí, así es, porque ese tipo amenazó de matarme, no me dejaba violar. Entonces, sería un número más, una cifra más de los feminicidios que existen aquí en el Estado de México. Ya. Ahora, Roxana, tú llegas al Estado de México, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo llevabas ya en el Estado de México? 9 años. Ya tenías 9 años. ¿Y en qué? Pues llegaste muy niña, en realidad. ¿En qué llegaste sola? Sí, de donde yo soy es muy normal que las niñas se junten, ¿no? Es algo que ahora sé que no está bien y pues me vine con el papá de mi bebé. ¿Se vinieron juntos en un principio? Sí, él es de acá y fue a Pinotepa y después de eso Ya. Y después, ¿ya no siguieron juntos? Sí, ya no, por igual situaciones de violencia. Ahora, abogado, yo decía también en un principio que estamos hablando de un sistema de justicia misógino, ¿no? Porque en primera instancia, pues no pasó por un médico legista, Roxana, ¿no? A pesar de que ella dijo que había sido violada. Sí, el médico legista en la elaboración de su dictamen pone claramente que cuando le pregunta por qué te trajeron, por qué estás aquí, ella dice que porque fue violada, y así lo señala la médico legista que interviene, que le hace el examen físico. Entonces, nosotros le preguntamos a la perito por qué no le hizo pruebas tendientes a acreditar la violación, como pudiera haber sido un dictamen ginecológico. Sí, claro. Un dictamen ginecológico. Y ella dice que porque el Ministerio Público no se lo pidió. Le preguntamos si el Ministerio Público se enteró de esas circunstancias. Dice que sí, que lo comenta con el Ministerio Público, pero no le hacen caso. A la defensora de oficio que le pusieron en su momento, también le comentó, fui violada por este sujeto, y únicamente le dijo, resérvate tu derecho. No propuso como defensa algún acto de investigación que se le hiciera a Roxana o que declarara en ese sentido. Inclusive la propia policía de investigación en donde estaba detenida Roxana, en las galeras, acudió y le dijeron, a ver, dime qué pasó, y les dijo lo mismo, y le dijeron, dinos la verdad, tú quisiste primero y luego ya no, y por eso. O sea, nunca le creyeron, ¿no? Eso generó una violencia institucional, Adela, que hizo que nosotros denunciáramos. Existe una carpeta en la Fiscalía por violencia institucional, porque no le hicieron caso, y está en contra de 2 ministerios públicos, la médico legista y la defensa. Y luego de eso la detienen y pasa 9 meses en prisión. Sí, la ponen a disposición de un juez de control y la acusan inicialmente, le formulan imputación por homicidio calificado. La propuesta que le hace la Defensoría Pública es que acepte el hecho que le están imputando, que se vaya a un procedimiento abreviado
y que hay la posibilidad de que le reduzcan 1/3 de la pena. Le anuncian que podría ser de 40 a 70, pero pues que podría bajarle a unos 30 si acepta el hecho. Esto desde luego no es aceptado por Roxana. Su familia pide el apoyo de un colectivo que se llama Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, que son quienes vienen, y a partir de ese momento hacen acuerpamiento, acompañamiento, intervenimos nosotros como defensores, la abogada que también forma parte del colectivo, y es cuando reabrimos la investigación, porque ya está inclusive nada más para ofrecimiento de pruebas, reabrimos investigación y empezamos a exigir una serie de pruebas y de actos de investigación tendientes a acreditar una legítima defensa y que se compruebe que fue violada previamente al hecho que se le está imputando. Sí. Ahora, Roxana, ¿cómo llegas tú a este colectivo? Yo no sabía del colectivo, ni siquiera del movimiento feminista, hasta que salgo de prisión, después de esos 9 meses que estuve ahí adentro. Hasta entonces. Sí. Y tú tú relataste todo lo que había ocurrido desde un principio. ¿Verdad? Tú relataste todo lo que había ocurrido esa noche desde un principio. Y desde un principio, desde que los policías me detienen, en la fiscalía cuando me presentan, ya todo el que me preguntara, yo no sabía que yo no tenía que declarar, pero porque no tenía una defensa, pero no, ni siquiera te dejaron hacer una llamada. No, mi familia no se enteró hasta después. Una vez que ya estabas en prisión. Y relataste que tú habías sacado el cuerpo. ¿Fue un vecino el que denuncia que sacaste un cuerpo? ¿Fue así la historia? Que así la tenemos nosotros. Sí, un vecino es el que llama a la policía, me parece, no sé cómo estuvo, si ellos iban pasando por fruta, pero me encontraron enfrente del vecino hablando. ¿Tú en esas horas que transcurrieron, Roxana, no hablaste con nadie? ¿No le dijiste a nadie lo que había pasado? No, yo tenía ganas de decirlo, pero pues no sabía a quién o con quién, pues no era algo fácil. ¿Tú sola sacaste el cuerpo? Sí, señora. Cuando a mí me detienen es por eso que yo empiezo a decir todo. Ya no podía más, ya no aguantaba con esa situación. Sí, pues sí, me imagino. Abogado, pues entonces lo que sigue es el recurso de apelación a esta sentencia y tienen un máximo de 10 días hábiles. Me decía, ya pasaron 3. Sí, estamos pues en ese proceso, ¿no? Son 10 días hábiles, se nos vencerían la próxima semana. Pero antes de ese término, sin duda, presentaremos el recurso de apelación. Ya. Y pues ustedes, imagino, están seguros que va a proceder el recurso de apelación, ¿no? Estamos convencidos porque inclusive el fallo de condena un poco desvalora la conducta previa al hecho. O sea, como que dicen, bueno, te violó, ok. Entonces, ya no debiste haberte defendido con esa fuerza. Terrible, sí. Porque nosotros creemos, si hubiera sido violada y el sujeto se hubiera retirado con los elementos que hay, que es un señalamiento de Roxana, una lesión que tiene en pierna, y el dictamen de psicología de la propia fiscalía que corrobora que tiene las características propias de una persona que ha sido violada, con eso el sujeto estaría detenido y estaría asumiendo una sentencia de condena, o sea, no hay duda. Pero entonces, como que olvidan el hecho de la violación y tratan de justificar que lo demás que hizo Roxana tiene jerárquicamente mayor importancia que la violación, sí, claro. Se olvidan que fue víctima, pues.
De hecho, ella tendría el doble carácter, o sea, por un lado, realmente es una víctima, no está acusada y es una víctima. Ahora, en la propia fiscalía, derivado de la carpeta de violencia institucional, ella tiene el carácter de víctima. Ahí es víctima e inclusive se giró oficio al centro donde se considera que deben de darle ese carácter. Sí, me queda claro, me queda claro. Abogado, Roxana, si les parece, hablamos en unos días para que nos digan y darle seguimiento a este caso, ¿no? Que, pues, evidentemente hay, pues sí, como usted dice, violencia de todo tipo, ¿no? Y hay violencia de género, hay conducta misógina, hay discriminación. Ella pertenece a un grupo doblemente vulnerable. Es una mujer y es Pobre indígena. indígena, sí, claro. Una triple condena, ¿no? Sabes que había unos comentarios del Tribunal Superior de Justicia en una nota informativa. Sí, Supongo aquí. que son situaciones queriendo aclarar, justificar algunas situaciones. ¿Nos podrías comentar para que nos estemos enterados? Por supuesto, Bueno. si quieres se lo leo textual, que son estos puntos que yo compartía, pero por supuesto que se lo puedo leer textual y si quiere luego se lo envío. Dice: el Tribunal Mexiquense puntualiza: la jueza estudió con perspectiva de género integral las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Defensa, considerando la condición de vulnerabilidad de Roxana N. como mujer e indígena. Punto número 2. En la acusación y mecánica de hecho se acreditó el exceso en legítima defensa, pues de acuerdo a las pruebas, Roxana dejó inconsciente a Sinaí por un golpe en la cabeza y posteriormente lo asfixió por estrangulación. Este golpe, se refieren al golpe en la cabeza, era suficiente para contener la agresión física que terminó cuando lo neutralizó. Si quiere comentar algo sobre este punto o continúo. Yo, Adela, no está acreditado que el sujeto haya quedado inconsciente y pues lo asfixia. O sea, la juez toma de un perito que dice que al hacerle la necropsia ve que hay unos hematomas, unas lesiones ahí internas que llega a la conclusión de que recibió un golpe en la cabeza. Y también señala que debió haber sido con un objeto contundente. Sin embargo, ya estando detenida Roxana, la policía de investigación acude al lugar sin autorización de Roxana, se introducen al cuarto donde ella vive, recogen, encuentran de indicios, de pruebas, sin que el Ministerio Público estuviera presente, y no encuentran ningún objeto contundente. O sea, no hay un objeto con el que se pueda justificar que Roxana le dio el golpe en la cabeza. Sí, yo por eso le preguntaba en qué momento fue el golpe en la cabeza. Si lo golpeó en la cabeza ella con algo. Nunca lo golpea en la cabeza. Ella forcejea, lucha, se caen ambos, de hecho. O sea, cuando se habla de la playera, se caen ambos. Lo que la nota que dice el tribunal, desde luego que sería para nosotros tendenciosa, porque sí, como que dice, bueno, le da un golpe en la cabeza, queda inconsciente el sujeto, y ya que estás inconsciente, entonces yo te pongo una playera en el cuello y te asfixio. Exacto, esto es lo que puntualiza, bueno, es lo que entiendo y entendemos por lo que dice esta tarjeta informativa. No, y esa interpretación que hace el tribunal ni siquiera está precisada en el fallo de condena. No está acreditado, pues, además. No está acreditado ni en la lectura que hace la jueza dando la explicación, habla de dividir esos momentos. No consta. Pues ya. Continúo. Punto número 3. Después de los hechos, ella permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas. Eso es correcto porque también habría que interpretar el contexto en que se da esto, las circunstancias en que sucede el hecho. Ella no supo qué hacer.
no supo, no intentó ahí platicarle a su patrón, que era el con donde vendía papas. Ah, es lo que yo decía, sí se lo comentó con alguien. O tuvo un problema anoche y le dijo, no te metas en problemas, ponte a trabajar. O sea, no le dio oportunidad y ella ya estaba sola. Siguió con el cuerpo hasta que decidió sacarlo a la calle para deshacerse de él, y fue cuando fue descubierta con el cuerpo en un costal. Ya. Le leo el punto número 4 para que comente sobre él. Roxana realizó a Sinaí lesiones post-mortem. 5 heridas de 4 a 32 centímetros. No, son 2 heridas, una en pecho y una en pierna, con un cúter superficiales, sin interesar órganos vitales, y el de la pierna está cerca del pene, y el perito justifica que es por el estrés postraumático y actitud de odio y herida en contra de un sujeto que previamente la había penetrado sin su consentimiento. Ya, pero sí fue post-mortem. Post-mortem y está acreditado. Luego dice, punto número 5, abogado, la jueza consideró que se agravó la culpabilidad de Roxana al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle. No le asiste la razón a la jueza, porque nosotros defendemos la postura de que una conducta, para ser sancionable, tiene que reunir 3 requisitos: que sea típica, es decir, que esté en el Código Penal, que sea antitípica, es decir, que sea contraria a la ley, y que sea culpable. Con eso debería de ser sancionada. La conducta sí es típica porque está en la ley, pero lo antijurídico, lo contrario a la ley, deja de ser contrario a la ley cuando hay una causa de justificación. Claro. O sea, se olvidan de que ella fue víctima de una violación, ¿no? Entonces, la causa de justificación ahí sería la legítima defensa. Y el tema de culpabilidad, que la jueza dice que se agrava, ¿sí? Lo cierto es que cómo se le puede exigir a una persona que es víctima de una violación que se comporte de X manera si precisamente ha sido violentada sexualmente. Entonces no puede hablar de que se agrava la conducta. Me violas, pero yo todavía tengo que conducirme y comportarme de acuerdo a tu apreciación. Entiendo. No es posible. Entiendo, queda clarísimo. Una última pregunta, abogado. Usted dice que Roxana tiene una herida. ¿Es así o fue producto del forcejeo? Esa herida es en la pierna, la detecta la médico legista, ¿sí? Y nosotros la relacionamos con el señalamiento de la violación. La fiscalía en sus conclusiones decía que no había lesiones, sin embargo, sí hay lesiones, y ahí la juez la toma en consideración para acreditar la violación. O sea, sí hay unas lesiones que serían compatibles con su dicho, corroborado con todo el señalamiento que ella hace sin asesoramiento, de manera espontánea, y además con los dictámenes periciales en materia de psicología. O sea, la violación como tal está acreditada. Ya, me entiendo. Y además, la fiscalía fue totalmente negligente en la investigación. O sea, el proceso estuvo mal de entrada, ¿no? Y desde el principio. La integración, sí. Pues permítanme estar en contacto con ustedes para darle seguimiento a este caso, abogado. Un gusto, Adela. Les agradecemos mucho Al contrario. Sirve que que se mediatice y que se visibilice su condición, ¿no? de ser víctima. Sí, no la pueden estar revictimizando. Sí. Pues muy bien, muchas gracias de antemano, gracias Roxana, suerte, y estamos pendientes y en contacto, si me permiten, para estar sobre este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pues sí. Sí, de pronto se olvidan que Roxana fue víctima de una violación y que pues uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Evidentemente.
Bueno, mis compañeros ya están, Maca está de vuelta y hoy a las 5 de la tarde en vivo con el Jerry Velázquez, Tiro Directo. Hoy inicia la liguilla, inicia con el gran fracaso, ¿no? El mega fracaso.